En una fría y tranquila tarde en Nueva York, una joven con ropa sencilla caminaba por las bulliciosas calles, completamente desapercibida entre la multitud. Su rostro, aunque sereno, reflejaba una leve inquietud. ¿Qué harías si descubrieras que la persona que amas no es quien dice ser?, murmuró para sí misma mientras entraba en una pequeña cafetería en el corazón de la ciudad. María, hija de un multimillonario y dueña de una vida de lujos inimaginables, había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre. Decidió esconder su verdadera identidad y vivir como una joven común para encontrar el amor verdadero. Pero lo que no sabía era que este experimento pondría a prueba no solo su corazón, sino también su confianza en las personas. Mientras servía café como parte de su nueva vida, conoció a Juan, un hombre sencillo pero lleno de sueños y valores. Desde el primer día, él le demostró una amabilidad genuina que ella rara vez había visto en su mundo de opulencia. Pero María tenía un secreto, uno que si salía a la luz, podría destruir todo lo que habían construido juntos. ¿Qué harías tú si descubrieras que alguien cercano te ha ocultado una parte tan grande de su vida? María se hacía esta misma pregunta cada noche antes de dormir, luchando con el temor de perderlo todo. Pero el día de la verdad estaba cerca. Juan, sin saber nada, planeaba algo que cambiaría sus vidas. Si me ama por lo que soy, todo habrá valido la pena, pensó María, mientras observaba desde lejos cómo él preparaba una sorpresa para ella. ¿La amará Juan a pesar de su engaño? ¿O este secreto lo separará para siempre? María Rodríguez era conocida por ser una de las jóvenes más ricas de Nueva York, pero pocos sabían lo que realmente había detrás de su sonrisa perfecta y su vida aparentemente impecable. Era la única hija de Eduardo Rodríguez, un reconocido empresario de bienes raíces cuyo imperio se extendía por todo el país. Desde que era niña, María había tenido acceso a todo lo que podía desear: mansiones, coches de lujo, viajes exclusivos y una educación en las mejores instituciones del mundo. Pero a pesar de todo ese lujo, había algo que faltaba en su vida, algo que ni el dinero ni el estatus social podían comprar. A los 26 años, María comenzó a darse cuenta de que su mundo estaba lleno de apariencias. Los amigos que decían quererla siempre tenían un interés oculto. Las personas que la rodeaban buscaban algo de ella: conexiones, favores o dinero. María deseaba algo más profundo, algo verdadero. Quería amor genuino, amistad sincera y relaciones que no dependieran de su apellido ni de su cuenta bancaria. El dinero no compra la felicidad, solía repetir su madre antes de fallecer. Esa frase resonaba constantemente en la mente de María, especialmente cuando miraba su vida con un sentimiento de vacío. Aunque estaba rodeada de todo lo que cualquiera podría soñar, se sentía sola. En su interior, había un anhelo de algo más, algo real. María decidió que debía tomar el control de su vida. Una noche, mientras caminaba sola por la terraza de su imponente mansión, se prometió a sí misma que encontraría una manera de descubrir quién era realmente y qué significaba ser amada por lo que era como persona, no por lo que tenía. Fue entonces cuando surgió una idea atrevida, una idea que cambiaría su vida por completo. Fingiría ser una persona común, una joven sin dinero, para conocer cómo era la vida fuera de su burbuja de privilegios. El plan de María no fue fácil de ejecutar. Tuvo que convencer a su padre, quien al principio se opuso rotundamente. ¿Por qué querrías abandonar todo esto? ¿Sabes lo peligroso que es el mundo ahí afuera?, preguntó Eduardo con preocupación. Pero María estaba decidida. Papá, no se trata de dejar nada atrás. Se trata de descubrir quién soy fuera de esta vida. Quiero ver cómo es el mundo para las personas reales, respondió con firmeza. Finalmente, su padre cedió, aunque con muchas reservas. Con la ayuda de una de sus empleadas de confianza, María consiguió un pequeño apartamento en un barrio modesto y comenzó a trabajar en una cafetería local como barista. Cambió su ropa de diseñador por jeans y camisetas sencillas, y su lujoso coche por el transporte público. Por primera vez en su vida, María experimentaba lo que significaba vivir como una persona común y corriente. En la cafetería, María conoció a Juan García, un joven trabajador con grandes sueños. Juan era oriundo de Texas y había llegado a Nueva York con la esperanza de construir una vida mejor. Era un hombre sencillo pero lleno de valores, alguien que creía en la importancia del esfuerzo y la honestidad. A pesar de las dificultades que enfrentaba, siempre tenía una sonrisa en el rostro y una palabra amable para quienes lo rodeaban.
María y Juan comenzaron a hablar durante sus descansos en la cafetería, y poco a poco, una amistad empezó a florecer entre ellos. A María le fascinaba la forma en que Juan veía el mundo. Él no tenía riqueza material, pero tenía algo que ella admiraba profundamente, una conexión genuina con las personas y un espíritu inquebrantable. A medida que pasaban los días, María se dio cuenta de que Juan tenía un sueño: abrir su propio restaurante algún día. Trabajaba largas horas y ahorraba cada centavo que podía para hacer realidad su meta. No importa cuánto tarde, sé que lo voy a lograr, decía con determinación. María no podía evitar admirar su perseverancia y su fe en sí misma. Sin embargo, María sabía que estaba ocultando una parte importante de sí misma. Juan no tenía idea de quién era ella en realidad, y aunque la conexión entre ellos crecía, la culpa comenzaba a pesar sobre sus hombros. ¿Qué pasará cuando descubra la verdad?, se preguntaba María cada noche. A pesar de sus dudas, María encontró consuelo en la comunidad que había construido a su alrededor. Por primera vez en su vida, se sentía parte de algo más grande, algo que iba más allá de los lujos materiales. Veía la belleza en la diversidad y en la lucha diaria de las personas comunes. En el pequeño vecindario donde vivía, María presenció actos de bondad y solidaridad que le recordaban que, a pesar de las diferencias, las personas pueden unirse para superar cualquier desafío. La historia de María no era solo un viaje personal, también era un reflejo de la resiliencia y unidad que define a las personas en los Estados Unidos. Desde los barrios más modestos hasta las grandes ciudades, María vio cómo las personas trabajan juntas para construir un futuro mejor, apoyándose mutuamente en los momentos difíciles. Este espíritu de unidad le dio esperanza y la inspiró a seguir adelante con su búsqueda de amor y verdad. Pero el conflicto central de la historia estaba a punto de intensificarse. Un día, mientras limpiaba las mesas al final de su turno, Juan se acercó a María con una sonrisa nerviosa. «Quiero invitarte a cenar», dijo con un brillo de esperanza en los ojos. María, sorprendida pero emocionada, aceptó la invitación. Lo que María no sabía era que esa cena sería el comienzo de un giro inesperado en su vida. La verdad que había estado ocultando comenzaría a salir a la luz, y las decisiones que tomara en ese momento determinarían el destino de su relación con Juan. ¿Podrá María enfrentar las consecuencias de su mentira? ¿Cómo reacciona Juan al descubrir quién es ella realmente? La respuesta está en el corazón de esta historia, una historia que nos recuerda que el amor verdadero trasciende las apariencias y que la unidad y la esperanza son los pilares de cualquier relación duradera. A medida que avanzamos en esta historia, exploramos los desafíos, las emociones y las decisiones difíciles que María y Juan enfrentarán juntos. ¿Estás listo para descubrir cómo termina este viaje? Acompáñanos y sé testigo de una historia que te inspirará y te hará reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Era una mañana tranquila en la cafetería donde María trabajaba. El sol brillaba a través de las ventanas y el aroma del café recién hecho llenaba el aire. María estaba detrás del mostrador, atendiendo a los clientes con una sonrisa genuina. Aunque llevaba meses en su nuevo rol, cada día sentía que aprendía algo nuevo sobre las personas y sobre sí misma. De repente, la puerta de la cafetería se abrió de golpe, acompañada del sonido de unas voces fuertes y risas. María levantó la vista y su corazón dio un vuelco. Un grupo de jóvenes bien vestidos, claramente pertenecientes a la alta sociedad, entró al local. Entre ellos, reconoció a Claudia, una amiga de la infancia que pertenecía al círculo exclusivo de los Rodríguez. Claudia la miró, primero con confusión y luego con incredulidad. «María, ¿eres tú?», exclamó Claudia, acercándose rápidamente al mostrador. María sintió como un nudo se formaba en su estómago. «Sí, soy yo», respondió con una sonrisa forzada, tratando de mantener la calma. Claudia la observó con atención, como si no pudiera creer lo que veía. «¿Qué haces aquí?». «Trabajando», preguntó en voz alta, atrayendo la atención de todo el grupo. Los amigos de Claudia comenzaron a murmurar entre ellos, claramente sorprendidos de ver a la heredera multimillonaria sirviendo café en una cafetería modesta. María sintió que el mundo se detenía. Sabía que este momento llegaría eventualmente, pero nunca imaginó que sería de manera tan pública y humillante. «Es una larga historia», dijo María, tratando de restarle importancia a la situación. Sin embargo, Claudia no parecía dispuesta a dejar el tema. «¿Tu padre sabe que estás aquí?». «Esto es una locura, María».
Tú no perteneces a este lugar, dijo Claudia con un tono que mezclaba incredulidad y condescendencia. María sintió como sus mejillas se sonrojaron. Sabía que tenía que decir algo, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta. Mientras intentaba mantener la compostura, Juan apareció detrás de ella. Había estado escuchando la conversación desde la cocina y decidió intervenir. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarles?, preguntó con una sonrisa amable, aunque su mirada era firme. Claudia lo miró de arriba abajo, claramente evaluándose. ¿Eres el gerente?, preguntó con un tono cortante. No, soy uno de los empleados, igual que María, respondió Juan sin titubear. Si necesitan algo, estamos aquí para servirles. El grupo de Claudia comenzó a reírse, pero María no pudo evitar notar la forma en que Juan permanecía calmado y digno. Su reacción le dio fuerzas. Claudia, estoy aquí porque quiero estar aquí. No necesito explicar mis decisiones a nadie, dijo María, mirando directamente a su antigua amiga. Claudia, sorprendida por la firmeza en la voz de María, se encogió de hombros y dejó el tema. Como quieras, dijo antes de regresar con su grupo. Sin embargo, antes de salir de la cafetería, lanzó una última mirada a María, como si tratara de descifrar un enigma. Cuando el grupo se fue, María dejó escapar un profundo suspiro. Gracias, Juan, dijo mientras trataba de recuperar la calma. No tienes que agradecerme. Lo importante es que estés bien, respondió él con sinceridad. Sin embargo, el incidente dejó a María inquieta. Sabía que Claudia probablemente contaría lo que había visto a otras personas de su círculo, incluyendo a su padre. El secreto que había guardado celosamente durante meses estaba en peligro de ser revelado. Esa noche, mientras regresaba a su pequeño apartamento, María no podía dejar de pensar en las palabras de Claudia. Tú no perteneces a este lugar. La frase resonaba en su mente, desafiando a reevaluar sus decisiones. Aunque estaba convencida de que este viaje personal era necesario, el miedo al juicio y las consecuencias comenzaba a pesar sobre sus hombros. Al llegar a casa, encontró una nota debajo de su puerta. La recogió con curiosidad y la abrió lentamente. Era un mensaje anónimo que decía: Sabemos quién eres. Es hora de que dejes de fingir. El corazón de María latió con fuerza. Las manos le temblaban mientras leía las palabras una y otra vez. ¿Quién sabía su secreto? ¿Cómo lo habían descubierto? Y lo más importante, ¿qué querían de ella? María sabía que este era un punto de inflexión. No podía seguir escondiéndose para siempre. Tendría que enfrentar la verdad y descubrir quién estaba detrás de ese mensaje. Pero, por ahora, solo podía esperar y prepararse para lo que estaba por venir. María no podía dejar de mirar la nota que había encontrado debajo de su puerta. Las palabras "sabemos quién eres" estaban grabadas en su mente como un eco inquietante. Sentada en la pequeña mesa de su cocina, trataba de entender quién podría haberla descubierto y, más importante aún, qué intención tenía esa persona. Cada sonido que provenía del pasillo la hacía sobresaltar, y la sensación de tranquilidad que había construido en su nueva vida comenzaba a desmoronarse. Decidió que debía actuar con precaución, pero no podía permitir que este misterio la consumiera. A la mañana siguiente, mientras caminaba hacia la cafetería, intentó enfocarse en su rutina diaria. Sin embargo, una sensación de paranoia la seguía a cada paso. Miraba a su alrededor constantemente, preguntándose si alguien la observaba. Al llegar al trabajo, notó que Juan ya estaba ahí, preparando las mesas. Su rostro se iluminó al verla entrar. «Buenos días, María. ¿Estás bien? Pareces preocupada», dijo con genuina preocupación. María dudó por un momento, pero decidió no contarle nada sobre la nota. «Solo no dormí bien anoche, eso es todo», respondió con una sonrisa débil. Durante las siguientes semanas, María comenzó a notar pequeños cambios en su entorno. A veces encontraba su casillero abierto en la cafetería, aunque estaba segura de haberlo cerrado. Otras veces, alguien parecía seguirla a una distancia que no podía confirmar. Su sensación de inquietud crecía, pero no tenía pruebas concretas para respaldar sus sospechas. Un día, mientras cerraba la cafetería junto a Juan, él notó su tensión. «María, has estado diferente últimamente. Si algo te preocupa, puedes confiar en mí», le dijo mientras recogían las sillas. María lo miró y, por primera vez, sintió el impulso de compartir su secreto. Pero sabía que hacerlo podría cambiarlo todo.
En lugar de responder directamente, María intentó desviar la conversación. Solo he estado pensando mucho en mi vida y en las decisiones que he tomado, dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Juan la observó en silencio, como si supiera que había más detrás de lo que decía, pero no presionó. Esa noche, cuando llegó a casa, encontró otra nota, esta vez dentro de su apartamento. El mensaje decía: el tiempo se acaba. O dices la verdad o lo haremos nosotros. El miedo de María se transformó en acción. Sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Decidió investigar por su cuenta y descubrir quién estaba detrás de las amenazas. Primero, revisó a las personas de su entorno. Pensó en Claudia y su grupo de amigos, quienes claramente sabían algo sobre su nueva vida. También consideró a los clientes habituales de la cafetería, aquellos que parecían observar más de lo normal. Pero no había pruebas concretas que señalaran a nadie en particular. Mientras tanto, en la cafetería, las cosas comenzaron a complicarse. Una mañana, un cliente dejó caer intencionalmente una taza de café caliente sobre María. Aunque el incidente parecía accidental, la mirada de satisfacción en el rostro del hombre le indicó lo contrario. Juan intervino rápidamente, ayudando a María a limpiarse y calmándola. No tienes que quedarte si no te sientes segura, le dijo, pero María insistió en continuar. Sabía que abandonar significa rendirse, y no estaba dispuesta a hacerlo. Días después, recibió un sobre sin remitente en la cafetería. Dentro había una fotografía de ella con su padre, tomada en un evento de caridad meses antes de que comenzara su nueva vida. En la parte posterior de la foto, había un mensaje escrito a mano. Todos tienen secretos, María. Pronto los tuyos serán revelados. La evidencia de que alguien conocía su verdadera identidad era innegable. María se sintió atrapada, pero también decidió que no permitiría que el miedo la dominara. Decidió enfrentarse a Claudia, la única persona que claramente sabía sobre su pasado y tenía acceso a círculos que podrían estar detrás de las amenazas. Cuando finalmente la encontró, Claudia parecía sorprendida de verla. María, no esperaba verte. ¿Qué necesitas?, preguntó con un tono neutral. María, luchando por mantener la calma, respondió: quiero saber por qué estás haciendo esto. ¿Qué ganas de amenazarme? Claudia la miró con una mezcla de confusión y curiosidad. ¿Amenazar? No sé de qué estás hablando, respondió con sinceridad aparente. María, aunque dudaba de sus palabras, no pudo encontrar ninguna señal clara de que Claudia estuviera mintiendo. La conversación con Claudia dejó a María más confundida que nunca. Si Claudia no era la responsable, ¿quién podría estar detrás de las amenazas? En su búsqueda de respuestas, María decidió confiar finalmente en Juan. Una noche, mientras cerraban la cafetería, María le contó todo. Desde su verdadera identidad hasta las notas y las fotografías. Juan escuchó atentamente, sin interrumpirla. Cuando terminó, él se quedó en silencio por un momento antes de responder. María, entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Quisiste encontrar algo real, algo verdadero. Y aunque ahora estás enfrentando esto, no estás sola. Estoy aquí para ayudarte, le dijo con una firmeza que la conmovió profundamente. Juntos, comenzaron a buscar pistas que pudieran conducirlos al responsable. Revisaron las cámaras de seguridad de la cafetería, pero no encontraron nada fuera de lo común. Sin embargo, notaron que un cliente habitual, un hombre mayor que siempre se sentaba en la esquina, parecía estar prestando demasiada atención a María. Decidieron seguirlo discretamente una tarde. Lo vieron entrar en un edificio cercano, pero antes de que pudieran acercarse, alguien les tocó el hombro. Al voltear, se encontraron cara a cara con un desconocido que llevaba un sobre en la mano. Esto es para ti, María, dijo el hombre antes de desaparecer entre la multitud. Dentro del sobre había una carta que decía: no puedes esconderte para siempre. Pero recuerda, no todos los secretos son malos y se usan para unir, no para dividir. La verdad saldrá a la luz pronto. El mensaje, aunque críptico, encendió una chispa en María. Por primera vez, comenzó a preguntarse si las amenazas eran realmente un intento de lastimarla o si había algo más detrás de ellas. La tensión aumentaba, pero también lo hacía su determinación. Junto a Juan, María decidió enfrentar este misterio de frente, confiando en que la verdad, aunque dolorosa, sería su única salida. Era una noche lluviosa en Nueva York.
Las gotas golpeaban con fuerza las ventanas del pequeño apartamento de María mientras ella y Juan repasaban las notas, las fotografías y las cartas que habían recibido. Todo parecía indicar que el momento de la verdad estaba cerca. María estaba nerviosa, pero también decidida. Había llegado demasiado lejos como para retroceder ahora. De repente, su teléfono sonó. El número era desconocido. María dudó, pero finalmente respondió. Una voz masculina, tranquila pero firme, habló del otro lado. María Rodríguez, te estamos esperando. ¿Sabes dónde encontrarnos? Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Juan, que había escuchado la conversación, la miró con preocupación. No tienes que ir si no te sientes lista. Pero si decides hacerlo, estaré contigo, dijo con determinación. María asintió. Sabía que enfrentarse a esta situación era la única manera de recuperar el control de su vida. Juntos, salieron bajo la lluvia, siguiendo la dirección que había llegado con la última carta. El camino los llevó a un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Al entrar, fueron recibidos por un grupo de personas, todas vestidas de manera sencilla pero con expresiones serias. En el centro de la sala, un hombre mayor se levantó de una silla y se acercó a María. Su rostro le resultaba vagamente familiar. Sabíamos que vendrías, María. Era solo cuestión de tiempo, dijo el hombre con una leve sonrisa. María lo miró con desconfianza. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué están haciendo esto?, preguntó, tratando de controlar el temblor en su voz. El hombre se presentó como Daniel, un antiguo amigo de su madre. Explicó que él y el grupo habían estado siguiendo su vida desde que comenzó a trabajar en la cafetería. No lo habían hecho por malicia, sino por una razón más profunda. Tu madre era una mujer extraordinaria, María. Ella siempre creyó en el poder de la unidad y la humildad, y soñaba con que tú entendieras ese valor algún día. Cuando nos enteramos de tu decisión de vivir como una persona común, vimos una oportunidad para ayudarte a aprender lo que ella siempre quiso que supieras, dijo Daniel. María sintió como una mezcla de alivio y confusión la invadía. ¿Entonces todo esto fue un plan para enseñarme una lección? ¿Por qué no simplemente hablar conmigo directamente?, preguntó con frustración. Daniel asintió lentamente. Porque sabíamos que las palabras no serían suficientes. Tenías que experimentar lo que significa la verdadera lucha, la verdadera conexión con las personas. Y queríamos asegurarnos de que entendieras lo que tu madre quería enseñarte, no solo con tu mente, sino con tu corazón. María se quedó en silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Sus ojos se llenaron de lágrimas al recordar a su madre, quien siempre había hablado de la importancia de valorar a las personas por lo que son y no por lo que tienen. Todo esto, todas las notas, las fotografías, el miedo que sentí, ¿era realmente necesario?, preguntó con voz temblorosa. Daniel se acercó y puso una mano en su hombro. Sabemos que fue difícil, María. Pero queríamos que entendieras algo importante. Las personas son más fuertes cuando están unidas, cuando enfrentan sus miedos juntas. Mira a tu alrededor. No estás sola. Juan está contigo, y nosotros también lo estamos. Juan, que había permanecido en silencio, intervino. María, todo esto ha sido duro, pero también te ha mostrado quién eres realmente. Y lo más importante, me ha mostrado quién eres tú, una persona fuerte, valiente y llena de corazón. El ambiente en la sala se llenó de emoción. María sintió un profundo agradecimiento hacia las personas que la rodeaban, incluso hacia aquellos que habían sido los responsables de las pruebas que enfrentó. Entiendo lo que querían mostrarme. Pero ahora quiero hacer algo con lo que he aprendido. Quiero devolver algo a las personas que me han enseñado tanto. Daniel sonrió, satisfecho con su respuesta. Eso es exactamente lo que tu madre habría querido, María. Ahora es tu turno de tomar lo que has aprendido y usarlo para hacer el bien. En ese momento, María se dio cuenta de que había llegado al final de un capítulo importante de su vida, pero también al comienzo de otro. Había aprendido que la verdadera fortaleza no reside en el dinero o el estatus, sino en la capacidad de conectarse con los demás, de superar los desafíos juntos y de mantenerse fiel a uno mismo. Mientras salían del edificio bajo la lluvia, María sintió una nueva determinación en su corazón. Miró a Juan y le dijo, esto no es el final, Juan. Es el comienzo de algo mucho más grande.
El amanecer rompía el cielo gris sobre Nueva York mientras María y Juan caminaban juntos por las calles mojadas. La lluvia había cesado, pero el eco de los eventos de la noche anterior todavía resonaba en la mente de María. Había enfrentado uno de los momentos más difíciles de su vida, y aunque las respuestas que encontró no fueron las que esperaba, sintió un extraño alivio. Por primera vez, entendía el propósito detrás de su viaje y el legado que su madre había querido dejarle. De regreso en su pequeño apartamento, María se sentó frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad que se desvanecen con la llegada de la mañana. Juan, sentado a su lado, rompió el silencio. Lo que hiciste anoche fue valiente, María. No solo enfrentaste tus miedos, sino que también aceptaste una verdad que podría haber sido más fácil ignorar. María sonrió débilmente. No me sentí valiente, Juan. Estaba aterrada. Pero ahora entiendo que todo lo que pasé tenía un propósito. Mi madre quería que aprendiera algo que nunca habría entendido si me hubiera quedado en mi mundo de comodidades y lujo. Quería que conociera el valor de las personas y de las conexiones reales. Mientras reflexionaba, María se dio cuenta de cuánto había cambiado desde que comenzó este experimento. Había llegado a la cafetería como una joven insegura y desconectada, buscando algo que ni siquiera sabía cómo definir. Ahora, no solo había encontrado amistad y apoyo en personas como Juan, sino que también había descubierto una fuerza interior que nunca imaginó tener. ¿Qué harás ahora?, preguntó Juan, curioso por saber cómo María planeaba usar todo lo que había aprendido. Ella miró por la ventana por un momento antes de responder. Quiero construir algo que refleje lo que he aprendido. Un lugar donde las personas puedan sentirse valoradas, apoyadas y unidas, sin importar de dónde vengan o lo que tengan. Esa idea comenzó a tomar forma rápidamente. María decidió usar los recursos y las conexiones de su familia para abrir un centro comunitario en el vecindario donde había estado viviendo. Quería que fuera un espacio donde las personas pudieran acceder a oportunidades educativas, apoyo emocional y recursos básicos para superar los desafíos diarios. Con el apoyo de Juan y las personas que había conocido en la cafetería, María comenzó a trabajar en el proyecto. Su padre, aunque inicialmente sorprendido por su decisión, finalmente entendió la importancia de lo que su hija quería hacer. Tu madre estaría orgullosa de ti, María. Has demostrado que el verdadero liderazgo no se trata de poder o dinero, sino de servir a los demás, le dijo con emoción cuando ella le presentó la idea. Mientras el centro comunitario tomaba forma, María no solo trabajaba en la organización y los detalles prácticos, sino que también se aseguraba de compartir su historia con quienes venían a buscar apoyo. Hablaba de las lecciones que había aprendido sobre la humildad, la resiliencia y la importancia de estar unidos frente a los desafíos. La inauguración del centro fue un evento emocionante. Personas de todas las edades y orígenes se reunieron para celebrar lo que se había convertido en un símbolo de esperanza para la comunidad. María, con lágrimas en los ojos, dio un discurso que reflejaba su viaje y el impacto que había tenido en su vida. Este lugar no es solo un edificio. Es un recordatorio de que todos somos más fuertes cuando trabajamos juntos. No importa de dónde vengamos o las dificultades que enfrentemos, siempre podemos encontrar apoyo en los demás. Mi madre me enseñó que la unidad y la humildad son las mayores fortalezas que podemos tener, y espero que este lugar sea un reflejo de eso. Juan, quien había estado a su lado durante todo el proceso, no pudo evitar sentirse orgulloso. Había visto a María transformarse en alguien más fuerte, más compasiva y más decidida. Hiciste algo increíble, María, le dijo después del evento. Esto es solo el comienzo de algo mucho más grande. A medida que el centro comenzaba a operar, María y Juan se convirtieron en pilares de la comunidad. Ayudaban a organizar talleres, programas educativos y actividades para fomentar la unidad entre las personas. María incluso logró convencer a algunas de sus antiguas amistades de contribuir al proyecto, lo que ayudó a romper barreras y construir puentes entre diferentes mundos. Con el tiempo, el impacto del centro se extendió más allá del vecindario. Historias de personas que habían encontrado apoyo, inspiración y oportunidades comenzaron a circular, atrayendo la atención de otros que querían replicar el modelo en sus propias comunidades. María entendió que su viaje no solo había sido una transformación personal, sino también una oportunidad para inspirar a otros a valorar lo que realmente importa en la vida, las conexiones humanas, la unidad y el deseo de ayudar a los demás.
Las semanas que siguieron a la inauguración del centro comunitario marcaron un capítulo nuevo en la vida de María. Cada día, el bullicio de personas entrando y saliendo del edificio le recordaba por qué había decidido emprender este camino. Niños jugando en los pasillos, adultos aprendiendo nuevas habilidades en los talleres y familias encontrando apoyo en momentos difíciles. Todo aquello era un testimonio de cómo un acto de unidad podía transformar vidas. María a menudo se sentaba en la pequeña oficina del centro, observando cómo las personas se conectaban entre sí. Recordaba los primeros días de su viaje, cuando había decidido dejar atrás su vida de privilegios para buscar algo real. Lo que había comenzado como una búsqueda personal se había convertido en una misión para construir algo más grande que ella misma. Una tarde, mientras organizaba algunos documentos, Juan entró con una taza de café y una sonrisa. No sé si te das cuenta de lo que has logrado aquí, María. Este lugar no solo está ayudando a las personas, les está devolviendo la esperanza, dijo, entregando la taza. María lo miró con gratitud. No lo habría logrado sin ti, Juan. Tú fuiste mi ancla cuando sentía que todo se desmoronaba. Este lugar no es solo mi sueño, también es el tuyo. Las palabras de María eran sinceras. Durante todo el proceso, había aprendido que la verdadera fuerza no residía en enfrentar los desafíos sola, sino en apoyarse en los demás. La unión que había encontrado con Juan y con las personas de la comunidad había sido fundamental para superar sus miedos y construir algo significativo. Con el paso del tiempo, María también se reconcilió con su padre. Eduardo, quien inicialmente había cuestionado su decisión de alejarse de su vida privilegiada, comenzó a involucrarse en el proyecto. «¿Sabes, María?», le dijo un día mientras ayudaba a organizar una donación, «pensé que estabas cometiendo un error al dejarlo todo. Pero ahora veo que tomaste la mejor decisión de tu vida. Estoy muy orgulloso de ti». María sonrió, emocionada por escuchar esas palabras de su padre. «Gracias, papá. Ahora entiendo lo que mamá siempre quiso enseñarme. Espero que también estés orgulloso de ella, porque todo esto es su legado». El centro comunitario se convirtió en un símbolo de esperanza para muchas personas. Historias de éxito comenzaron a surgir, jóvenes que habían encontrado trabajo gracias a los talleres, familias que habían superado momentos difíciles con el apoyo del equipo del centro, y vecinos que se unieron para ayudar a quienes más lo necesitaban. Cada una de esas historias reafirmaba el propósito de María y le daba fuerzas para seguir adelante. En una reunión comunitaria, María compartió su historia con los asistentes. «Al principio, pensé que este viaje trataba de encontrarme a mí misma. Pero lo que aprendí es que la verdadera transformación ocurre cuando dejamos de pensar solo en nosotros y comenzamos a pensar en cómo podemos ayudar a los demás. Todos tenemos el poder de marcar una diferencia, por pequeña que sea». Su mensaje resonó profundamente en quienes la escucharon. Personas de diferentes orígenes y circunstancias se unieron para contribuir al crecimiento del centro y replicar su modelo en otros lugares. Lo que había comenzado como un experimento personal ahora estaba inspirando un movimiento de cambio y unidad. Una tarde, mientras María y Juan caminaban por el vecindario, observaron a un grupo de niños jugando en la calle. Uno de ellos llevaba un cartel que decía, «La unidad nos hace fuertes». María se detuvo un momento, observando la escena con una sonrisa. «Ese es el verdadero mensaje, Juan. No importa lo diferentes que seamos o los desafíos que enfrentemos. Cuando trabajamos juntos, somos capaces de superar cualquier cosa», dijo, tomando la mano de Juan. Mientras el sol comenzaba a ponerse, María sintió una profunda paz en su corazón. Sabía que su viaje no había terminado, pero también sabía que estaba en el camino correcto. Había aprendido que el poder de la unidad, la humildad y el amor podía superar cualquier obstáculo.